Benvingudes, benvinguts. Com sabeu, aquesta és la segona sessió del programa Dies Curts. És un espai regular en la programació permanent de la Filmoteca i és un espai, es vol un espai de trobada amb cineastes emergents o més aviat poc mostrats i d'un context proper. És també un espai, un lloc que s'obre al format del curtmetratge, que com sabeu té encara poca presència en les sales, més enllà dels festivals, i des d'aquí volíem, des de la Filmoteca, volíem fer un... Ja m'he ahogo, perdoneu. Sí. Des de la Filmoteca volíem fer un reconeixement i contribuir a donar més visibilitat al format del curt. I per últim, Dies Curts l'hem pensat també com per què no, com un espai de descoberta, és a dir, un lloc on puguem veure filmografies que no coneixem o que coneixem poc o que en qualsevol cas no hem pogut veure massa sovint a les pantalles. La cita és mensual, cada mes, des del mes de gener fins al mes de juny, convidem a un o a una cineasta i li dediquem 2 sessions. El penúltim divendres del mes fem una sessió de peces curtes, com avui, i l'últim divendres projectem un llargmetratge que ens sembli especialment rellevant en el conjunt de la seva filmografia. El mes passat ja vam començar amb el Marc Ferrer, reconec algunes cares, crec que hi havia gent que ja va venir. Avui seguim amb la Carolina Estudillo, que presentaré a continuació. El mes de març vindran l'Anna Faf i l'Ariana Ribas del col·lectiu Dos Topos i després seguirem amb la Pilar Montsell, amb el Luis López Carrasco i finalment tancarem aquesta primera edició amb el Pablo García Canga. A més, cada sessió, sobretot les sessions de curs com les d'avui, estan pensades, estan treballades amb molta cura i pensades també com un petit esdeveniment singular, on també puguem mantenir una conversa amb els cineastes i on convidem també a persones que han col·laborat amb ells i amb elles a que puguin participar-hi. També per fer visible que el treball per fer una pel·lícula sovint es fa en col·laboració i hi ha moltes persones que hi intervenen. En aquest sentit, el mes de gener va venir l'Adrián Arbona, que és qui composa juntament amb el Marc Ferrer les bandes sonores de les seves pel·lícules, i avui tenim la sort també de comptar amb el Tempe Hernández, que és el compositor de les darreres peces de la Carolina i que intervindrà també amb una actuació musical al final d'aquesta sessió. Així que anirà passant molta gent per aquí al llarg dels propers mesos. Per presentar la Carolina Estudillo, evidentment el millor és veure la seva obra i ho farem a continuació. A més, tindrem, com deia, temps per anar parlant sobre el seu univers particular i també sobre els seus processos de creació, però sí que voldria dir que la Carolina Estudillo és una cineasta particularment propera a la Filmoteca, no només perquè des de fa molts anys seguim amb molt interès la seva trajectòria, la seva filmografia, sinó també perquè la seva obra dona vida als nostres arxius. La Carolina és d'aquelles cineastes que sovint treballa amb materials que han rodat altres persones, que el ressuscita i d'alguna manera canvia el destí. Ella, diguem que convoca els materials des de la seva pròpia personalitat, des de la seva pròpia perspectiva, des del present, i d'aquesta manera els ofereix, els fa pertinents avui en dia. Molt sovint es tracta de materials d'arxius personals, com poden ser les fotografies o les filmacions en Super 8, i també treballa en formats fragmentaris o sovint considerats menors, com són les cartes o els diaris de vida. Formats que tradicionalment s'han vinculat a l'esfera privada i per tant també a l'esfera, diguem, femenina. Històricament, com sabem, totes han estat excloses de la vida pública i el que fa la Carolina és apropiar-se també d'aquests formats i crear, i això és molt interessant en la seva obra, una mena de genealogia, una mena de filiació simbòlica entre dones. És a dir, una generació que no és una generació biològica,
reproductiva o repetitiva, sinó que es basa en la producció i en la transmissió de sentit. És per això que dic que és una filiació simbòlica entre les dones que van recorrent totes les seves peces, i ho veurem més concretament ara quan veiem els curs i quan en puguem parlar a continuació. En qualsevol cas, crec que la sessió d'avui és molt excepcional, també, a part de la presència de la Carolina i de vosaltres, perquè és de les poques vegades que hem pogut veure fins ara les peces de la Carolina en conjunt i també seguint amb una continuïtat cronològica. Quan veiem aquestes peces seguides, per una banda reconeixem com es van entrellaçant certes temàtiques comunes i que repeteixen, com són la memòria, com són la història, la intimitat vinculada amb la política, les dones, el testimoni, però també és molt interessant veure com es van perfilant estilísticament i des del meu punt de vista, no sé si tu, Carolina, estaràs d'acord, però crec que també veiem com es van afinant o com es van polint, com es van depurant. Segueixen una direcció, però veiem una transformació quan les veiem seguides i això em sembla molt interessant. I per últim, voldria dir que aquest programa, Dies Curts, està concebut també amb els serveis educatius de la Filmoteca, perquè, com deia, és un espai on tenim ganes de parar-nos a parlar sobre com es fan i sobre com es pensen les pel·lícules, i en aquest sentit també hem concebut una sèrie de col·laboracions amb instituts del barri, amb escoles de cinema, per posar-los en relació amb l'obra d'aquests cineastes. Això és una programació paral·lela, però que també n'és d'aquest espai, perquè entengueu una mica el sentit de tot plegat. I és per això també que al llarg dels propers mesos ens veureu indistintament presentar aquestes sessions tant a la Júlia Betrián com a l'Anna Camps, dels serveis educatius, a l'Anna Brufau, de l'equip de programació, i a mi mateixa. Anirem fent-ho entre totes. I per últim, com no podia ser d'altra manera, també compta amb la complicitat de Marwin and Wayne, que com sabeu treballen des de fa molts anys justament en aquest sentit, de donar visibilitat a totes aquestes peces curtes que sovint no arribem a veure, així que també moltes gràcies, que estan per aquí a la sala també. Dir que amb la Carolina vam decidir primer mostrar totes les peces seguides, no anar-nos aturant, sinó veure-les justament amb aquesta continuïtat. Després xerrarem una estona i amb el públic també, amb les que voleu participar. I finalment ens acompanyarà també el Tempe Hernández per fer una mena de lectura performativa amb la Carolina i també per presentar una petita peça musical. Y nada, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí y no sé si quieres dar como 4 pinceladas sobre lo que veremos. Sí, bueno, gracias Marina por la presentación. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí en la Filmoteca, que es la casa del cine, y sobre todo porque es la primera vez que se exhiben mis cortos en continuidad y tal como decía Marina, los cortometrajes tienen poca visibilidad, generalmente tienen visibilidad en el marco de festivales de cine, y creo que es un momento muy importante también porque el hecho de que se exhiban los cortos desde los primeros hasta los últimos de alguna manera va hablando de tu trayectoria, bueno, lo que tú decías, ¿no? Así que nada, muy feliz y también de ver caras de amigas, amigos, de familia, así que bueno, voy a hablar al final y después le daremos la palabra al público, y muchas gracias Marina nuevamente y a la Filmoteca por crear este espacio. Gracias a ti. Sí, empecemos, si te parece, por el principio, por Lo Indecible, del 2012, luego llegamos hasta 2020, o sea, realmente es lo que decíamos antes, que hay como una trayectoria con un lapso de tiempo muy grande entre medio, entre la primera pieza y la última. Decía antes, cuando intentaba presentar así, como de forma muy esquemática tu trabajo, que hay algunos temas o algunas cuestiones que se repiten, ¿no? Y una de ellas, muy importante, tiene que ver con los conflictos y con las luchas que ha marcado el siglo XX. En tu caso, pues las dictaduras chilena y España, los dos países donde has pasado tu vida, la mayor parte de tu vida, la Alemania nazi, la lucha por los derechos civiles, es decir, temas vinculados a lo que llamaríamos memoria, o de forma coloquial y no muy precisa, memoria histórica, ¿no? Lo Indecible, que es el primer corto que hemos visto, es quizás la
la pieza que más se distingue de las otras, también sobre todo porque no usa archivos. Creo que la hiciste cuando ya no vivías en Chile, cuando ya habías llegado a Barcelona para estudiar el máster en documental creativo en la Universidad Autónoma, y en ella entras de pleno en la problemática del testimonio, que en realidad es una problemática como muy propia del cine del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, y que no es nada fácil empezar con una obra metiéndote ahí dentro, ¿no? Cómo filmar el testimonio, cómo transmitir su palabra y todavía más cómo filmar la tortura sin reproducir las imágenes de la violencia, ¿no? Tú optas por este dispositivo de los hombres leyendo los textos de, imagino que es la Comisión Valek, supongo, y no sé qué intentas, cómo intentas vehicular la palabra con esos cuerpos. Bueno, explícanos un poco el... Bueno, lo indecible nace de la idea, en realidad la reflexión de cómo representar imágenes de violencia, en este caso de tortura, que es un tema que yo vengo estudiando hace mucho tiempo y que es un tema bueno, que surge, ¿no?, a partir del Holocausto, de la Shoah, ¿no?, la representación. Yo conocí a Gabriela Goicolea acá en Barcelona y me impactó mucho su testimonio. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? Ella es una profesora de un colegio que el único crimen que cometió fue proteger a gente en su colegio, ¿no? Yo venía trabajando este tema antes, voy a hacer un pequeño paréntesis, y la protagonista de esta película era otra mujer, ella se llama Berta, y fue una mujer que también conocí acá en Barcelona. Ella vivía en Suecia, exiliada, y ella me contó una historia muy potente, porque ella en el año 73 estuvo en el Estadio Nacional, que fue un campo de concentración, y ella salió gracias a la ayuda de un militar, que en un momento salvó a mucha gente, abrió las puertas del estadio, les dijo que corrieran. Yo me acuerdo que ella me contaba que ella creyó que le iban a disparar, que eso se hacía mucho, ¿no?, que te decían que te fuera y te disparaban y después lo justificaban, ¿no?, diciendo que era un intento de fuga, ¿no? Bueno, y no, y ella logró salvarse, se exilia en Suecia, y este hombre, este militar, al otro día lo matan, ¿no? Y dicen que fue un suicidio. Bueno, y Berta me iba a contar su testimonio, a ella también la torturaron, y estábamos pensando en esta película, ¿no? Yo le había comentado que quería que varios hombres leyeran estas experiencias de tortura, sacadas muy bien, como tú dices, de la Comisión Valek, porque por un lado era una experiencia también performativa, quería saber qué pasaba en el cuerpo de estos hombres, que son hombres de distintos sectores de la sociedad chilena, qué pasaba en ellos cuando leían las cartas, más bien eran testimonios, ¿no?, pero algunas eran escritas como cartas, y entonces teníamos esta idea, y ella tiene que ir a la Comisión Valek a dar su testimonio, recuerda todos los momentos de tortura y cuando sale le da un ataque al corazón. No se murió, pero obviamente me dijo: no te puedo dar la entrevista porque todo este proceso de recordar me ha afectado tanto que el doctor me ha dicho no vuelvas a dar un testimonio. Entonces me quedé sin personaje y bueno, obviamente que pensé en el bien de Berta, ¿no?, y lo que era mejor para ella. Y curiosamente, un día yendo al consulado conocí a Gabriela. Vi que tenía una carpeta que decía Comisión Valek y me acerqué a ella, le conté que, bueno, que yo vivía acá y que estaba interesada en estos temas, y le pregunté si ella quería darme el testimonio y ella me dijo que sí, pero que nunca se lo había dado a nadie. Ella vivía en Blanes, entonces fui para allá y me dio el testimonio y claro, ella me dijo: yo no te voy a contar obviamente los momentos de tortura porque es que no puedo, porque no encuentro palabras. Entonces esto de alguna manera reafirmaba el tema este de la indecibilidad, ¿no? O sea, todas las experiencias de tortura, las experiencias extremas, ¿no?, en realidad son indecibles, son inenarrables porque no hay palabras que puedan describirlas, o sea, el diccionario se queda corto y si hablamos de representación no hay imágenes, ¿no?, que es este tema, ¿no? Y también cuando hay imágenes uno cae en el peligro de espectacularizar, ¿no?, porque de alguna manera estamos mirando una imagen, siempre somos espectadoras, y está esta idea voyeur, ¿no? Entonces también está esta idea, ¿no?, de yo siempre cuando miro películas de la época de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y hay estas escenas,
siempre entro en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, de toda esta idea nace hacer esta pieza que la autoproduje yo, es una pieza muy modesta, ¿no? Pero a mí me interesaba que Gabriela me contara su testimonio, pero reivindicarla también como luchadora en el fondo, no victimizarla, porque también siempre se tiende a victimizar a estas personas y en realidad estas personas no fueron víctimas, sí, pero también fueron luchadoras. Entonces ella cuenta su historia, en los momentos en que se emociona y llora, si se fijaron yo no la puse llorando porque tampoco quería acentuar, puse imágenes de Santiago, ¿no? Porque no quería tampoco hacer esto, ¿no? O sea, enfatizar su dolor. Y los hombres actúan, yo les pasé los textos en el momento de la grabación y por eso que dejé los errores. Si se fijan, hay algunos que se equivocan y yo dejé eso, que a lo mejor podría haberles dicho, no, grábalo de nuevo porque te equivocaste, porque también quería ver qué pasaba en ellos cuando leían esto, ¿no? Cómo también se posicionaban, digamos, en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y quedaron súper afectados todos cuando leyeron estos testimonios. Entonces, después le mostré la película a Gabriela. Gabriela me pedía que por favor que quedara claro que todos esos testimonios no eran de ella, porque tenía ese conflicto, ¿no? No vaya a ser que la gente crea que yo viví todo esto. Bueno, viví algo parecido, pero no fue todo esto, ¿no? Bueno, y de eso nació Lo Indecible. Yo ahora que he venido estudiando el tema, creo que sí se puede contar. O sea, no es tan indecible, pero hay que buscar una forma, una imagen justa, para justamente no caer en esta espectacularización, en este voyerismo, ¿no? A nivel de representación de imágenes. Bueno, es que de aquí viene justamente, bueno, la misma expresión lo dice, ¿no? Dar testimonio significa que es una dote, que por lo tanto hay una responsabilidad de quien lo recibe, y en ese caso quien lo recibe en primera instancia para transmitirlo eres tú. Por eso te decía lo de la dificultad de realmente hacer una película sobre esto, ¿no? Y claro que se puede hacer, la prueba es tu película, pero todas estas cuestiones que estás contando son fundamentales para entender cómo se hace, qué hay detrás y qué forma se le quiere dar. Sí, insisto, es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, doy un seminario que se llama La Imagen Justa sobre este tema en el cine, ¿no? Porque hay formas y formas de representar este tipo de experiencias, ¿no? A veces yo me pongo, claro, muy mal cuando veo toda esta espectacularización, toda esta como especie de, no sé, de voyerismo que se crea en torno a esta experiencia en muchas películas, ¿no? Y luego en esta primera película hay también un interés ya por el relato específico, no solo por el relato histórico, sino por el relato específico de las mujeres, ¿no? Al final eliges que sea una mujer quien te dé testimonio, eliges también el testimonio de la Comisión Valech de una tortura hacia una mujer y vemos de forma muy evidente la dimensión también sexualizada de la tortura, ¿no? Que es algo que muchas mujeres tardaron muchísimos años en admitir, que realmente también había habido agresiones sexuales. Claro, la tortura, bueno, también la agresión sexual fue como un elemento muy constitutivo, bueno, siempre, o sea, no solamente en las dictaduras, bueno, aquí también en España cuando fue la guerra civil, ¿no? Violaban mujeres, cuando fue la liberación en París, también incluso los aliados, que son los buenos de la película, ¿no? También violaban mujeres, ¿no? Pero también un tema importante que no sé si, Marina, alguna vez lo hablamos en Chile, que también que violaron a hombres y es un tema del que nadie habla, ni siquiera los propios involucrados, porque hay un tema muy machista, ¿no? También en torno al tema de la violación masculina y así como en dictadura violaban a mujeres, bueno, también violaban a hombres. Pero bueno, ese no es un tema que me interese por ahora, pero sí el de la violencia sexual contra las mujeres. Luego es como difícil dejar un tema así tan grave para ir avanzando, pero vale, así intentamos recorrer un poco todas las piezas y luego también si algú té ganas d'intervenir tenim un micro y no hi ha cap problema en cortar la conversación. Quizás podríamos pasar ahora a las notas. Bueno, yo dividiría, ¿no? Lo indecible, las notas para el gran vuelo y luego tenemos como las correspondencias y al final herencia, ¿no? Podemos hacer un poco esta división. Si llegamos a las notas para el gran vuelo, claro que para mí estas notas son como tentativas o ensayos para... Bueno, El gran vuelo, para quien no lo conozca, es el primer largometraje de Carolina Estudillo del año 2014 o por ahí.
Y bueno, ahora nos puedes explicar un poco de qué trata, pero las notas para el gran vuelo evidentemente se relacionan con este largo, ¿no? Y para mí son como eso, como tentativas a la vez conceptuales. Estás como buscando tus marcos de referencia, aquí a partir de Virginia Woolf y de Maggie Goldman de forma muy clara, pero también a nivel formal, ¿no? Y lo que te quería preguntar es si es algo que haces previamente al gran vuelo, lo haces, son como secuelas o son ejercicios que vas haciendo a la vez para ver qué es lo que funciona y lo que no funciona y que al final acaban siendo piezas independientes. Sí, bueno, contextualizo brevemente lo que es el Gran Vuelo. El Gran Vuelo es la historia de Clara Pueyo-Jornet, que fue militante del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y que fue acusada de espía. Ella, con otras mujeres, hacía la resistencia a la Barceloneta, y en el año 41 la policía entra en la Barceloneta, se lleva a todas estas mujeres a la prisión del Escort de Barcelona, es sentenciada a muerte, pero logra salir de la prisión con una libertad falsa, y bueno, y desaparece para siempre. Entonces, bueno, yo conocí esta historia cuando hice de Monstruos y Faldas, me apasionó mucho la historia de Clara, y en los archivos militares en Madrid encontré sus cartas y algunos diarios, ¿no? Que son elementos de la intimidad con los cuales yo trabajo y me siento muy cómoda, que tú decías al comienzo, ¿no? Como estos elementos siempre son proscritos de la historia con H mayúscula, incluso del documental. A mí son elementos que me interesan mucho. Entonces, bueno, cuando estaba haciendo el gran vuelo, en paralelo empecé a leer y me encontré con un texto maravilloso de la Virginia Woolf que se llama Las Tres Guineas, que si no lo han leído lo recomiendo mucho, y es un texto que ella escribe en el año 37 a propósito de la Guerra Civil Española, donde le contesta a un abogado, que no se sabe si existió o no, la pregunta, ¿qué podemos hacer para detener la guerra? Entonces la Virginia Woolf le contesta que en realidad no le puede hablar desde el mismo lugar, porque ella es mujer y él es hombre, y ya hay una diferencia muy grande, y se centra sobre todo en la educación, que en esa época en Inglaterra era muy diferente para las niñas y para los niños. Y aparte de eso hace un manifiesto antibelicista. Entonces, bueno, este texto me gustó mucho y dije, bueno, lo voy a incluir en el gran vuelo. Y cuando empecé a visionar las imágenes para el gran vuelo, me di cuenta que siempre las imágenes familiares sabemos que se filman momentos de felicidad, nacimientos, bautizos, primeras comuniones, bodas, vacaciones. Entonces me di cuenta que en muchas imágenes donde había niñas y niños se veían claramente los roles, ¿no? Las niñas siempre con juguetes alusivos a la maternidad, muñequitas y todo eso, y los niños con armas. Entonces, bueno, de alguna manera la Virginia Woolf decía, ¿no? Hablaba de la guerra y de cómo en los primeros inicios ya se hacía esta especie de diferencia. Dije, mira, están las imágenes. Y también visionando, buscando imágenes para el gran vuelo, vi esto de las criadas, o no sé cómo, bueno, aquí le dicen criadas también, o en Chile se les dice nanas, bueno, las mujeres que cuidaban a las niñas y a los niños en esa época estaban filmadas, pero en realidad había una mirada de género y también de clase. De género porque siempre filmaban hombres, y de clase porque era la gente que tenía cámara en esa época, que podía tener acceso a una cámara Pathé Baby, era gente de la alta burguesía, de la aristocracia, o bien artistas. En este caso era gente de la alta burguesía catalana y valenciana, porque por ejemplo una cámara Pathé Baby en esa época equivalía a 3 sueldos en España. Entonces obviamente que gente adinerada tenía acceso a estas imágenes. Y en esas imágenes se veían estas mujeres que trabajaban o bien cortadas, o bien a un lado del encuadre, o bien sirviendo. Entonces me acuerdo que esto lo hablé con Sergi Díez, estábamos mirando las imágenes en un momento y él vio a este niño que exige, ¿no? Cuando le traen la comida, y él me dijo esta frase que sale ahí, ¿no? No solo los obreros educan a sus hijos en la lucha de clases, esa frase que es brutal, es de Sergi Díez. Y dije, mira, claro, esto puede ir en el gran vuelo, pero son hallazgos que uno no tiene pensado en el guión. Entonces para mí fue como muy bonito encontrarme con estas imágenes. Y así en paralelo surgió esta pieza que después está montada de una manera similar en el gran vuelo. Y también, bueno, se aludía también a un poema que no lo puse, de la Gabriela Mistral, que es una poeta chilena que decía, todas íbamos a ser reinas, ¿no? También la idea de las niñas ser educadas para reinas, ¿no? Bueno, es un poema que ahora tiene una lectura feminista. Y así surgió la idea, ¿no? Y lo mismo con Líbranos de ellas. Líbranos de ellas recrea el imaginario que tenía el franquismo de la mujer roja, ¿no?
como prostituta, como lo peor, como el mal, ¿no? Entonces, por eso que para ilustrar este imaginario utilizamos imágenes de una película erótica de los años 20, ¿no? Y quise hacer un pequeño homenaje a las 11 fusiladas del campo de la Bota, que en realidad tengo que modificar la pieza porque son 12, se descubrió hace poco la número 12, ¿no? Y quise hacer este homenaje, ¿no?, con las imágenes del mar, bueno, por todo lo que se explica, ¿no?, porque de alguna manera estas mujeres eran fusiladas en el campo de la Bota, que es donde está el Fórum de las Culturas, y hay un pequeño monumento, no sé si lo han cambiado, pero a mí me llamaba la atención que no hubiera una referencia tan grande, ¿no?, porque ahí asesinaron a mucha gente. Y la idea de la imagen del mar, ¿no?, para mí era muy bonito que distintas mujeres fuesen nombrándolas, ¿no?, y que fuese una escena donde nos queda más el nombre que la imagen quizá, porque es todo el momento la misma imagen del mar, ¿no? La idea de nombrar es una idea que a mí también me interesa mucho, o sea, el recordar a través del nombre. Igual salimos de la sala y se nos olvidan estos nombres, pero para mí siempre que se exhiben estos cortos es un homenaje para ellas, porque de alguna manera las estamos recordando aquí, ¿no? Bueno, y así surgió esta pieza que también se incorporó en el Gran Vuelo. No, y además, ahora que decías eso del imaginario de la mujer roja y demás, o sea, viendo las piezas seguidas, Lo Indecible termina también con el testimonio de la Comisión Valech diciendo que las llamaban perras calientes, putas rojas, no sé qué, y luego enlaza perfectamente con el inicio, 2 años después de la otra pieza, que es esta, ¿no? O sea, realmente hay como con el salto temporal, pero... Lo he visto Sí, también yo ahora. también me he dado cuenta ahora. Sí, pero como es tan bonita esta sesión porque se pueden ver los cortos y la evolución que uno ha ido teniendo, claro que ahí se ven todas las recurrencias, ¿no? Y los temas que se van repitiendo, sí, es verdad. Bueno, en Chile también, en Chile, o sea, las mujeres de izquierda eran prostitutas, el mal, ¿no? O sea, el diablo encarnado en mujer. Y aquí con estas 2 piezas ya empiezas también a trabajar con un uso más experimental del sonido, y creo que entran como 2 figuras fundamentales en tu filmografía. Por un lado, nunca me acuerdo su nombre, Alejandra Molina. Alejandra, que no sé, creo que Alejandra no vino. Bueno, sí, Alejandra. Y por otro lado, Ana Faz, que sí que vino. ¿Dónde está Ana? Ana está ahí. No. Sí, Ana ha montado la mayoría de tus películas o ha ayudado a montarla, y luego también Ana... bueno, estará aquí el mes que viene presentando sus propias películas, así que hay realmente como, bueno, esta correspondencia. Con Ana yo empecé Ana, ayer nos recordábamos cómo ha pasado el tiempo, y hace tanto que nos conocemos, no sé, en 2000, yo le decía, sí, en 2014, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Con Ana empecé con el primer largo, El Gran Vuelo, el segundo, Ainhoa, yo no soy esa, y ahora estamos trabajando en el tercero, que es Canción a una dama en la sombra. ¿Y cómo fue, porque el primer corto lo editaste tú misma, cómo fue que empezar a trabajar también con otra persona, otra visión, y en tu caso encima el montaje es fundamental, y también con Alejandra a nivel de sonido, ¿no? De repente tu equipo crece y los procesos son mucho más colaborativos. Sí, con El Gran Vuelo yo había empezado con otra montadora que es Georgia Panagó, que es una amiga griega, y Georgia se tuvo que ir a París. Entonces se fue así de improviso, casi al comienzo del montaje de la película, y yo me acuerdo que quedé así como en blanco y dije, ¿qué hago ahora? Llamé a Gloria Vilches y le dije, Gloria, ¿tú me puedes recomendar a alguna montadora? Y Gloria me dijo, mira, la mejor montadora que hay con archivo es Ana Faz. Bueno, Ana, lo siento, tengo que decirlo. Si quieres participar, Ana. Contacté con Ana, esto fue en 2013, Ana, bueno, no sé, y Ana le encantó el proyecto y terminamos trabajando juntas en El Gran Vuelo, después en Ainhoa y ahora en el tercer largo, ¿no? Y es un trabajo, bueno, yo lo definiría como muy colaborativo también, yo siempre vengo con una especie de esqueleto, y Ana entra ya en esta fase, ¿no? Y tiene esa lucidez, ¿no?, de ver como desde afuera, bueno, y vamos ahí moviendo, intentando también ver si funciona o no el guión. Porque ¿cómo es el proceso de elaboración de tus piezas? Primero, ¿encuentras unas imágenes por casualidad? ¿Vas a buscar algo muy concreto? ¿Es a partir de las imágenes que surge el texto o tienes un texto en la cabeza? O sea, ¿cómo se arma una...? Siempre comienzo a partir del texto, aunque bueno, puede ser un trabajo en paralelo, pero a mí me gusta mucho escribir, entonces generalmente escribo un texto, que por ejemplo es el texto de Sergi Díez,
y en base a ese texto voy pensando en las imágenes. Pero obviamente hay cambios, como el cambio que mencioné recién, ¿no? De las criadas que descubrí, entonces ahí se incorporan elementos de la imagen al texto, pero siempre parto de la palabra, o sea, como que me es muy fácil para mí escribir, entonces parto del texto y voy pensando en las imágenes, pero miro las imágenes bastante también, entonces como que voy pensando en... Claro, imagino que luego las imágenes también acaban transformando igual Exacto. partes del texto. Sí, en realidad es un proceso que parte de la escritura, pero se retroalimenta. ¿Y cómo es el trabajo con Alejandra en el sonido? Porque es verdad que, bueno, el sonido es muy presente también en todas estas piezas, en las dos notas. Sí, en las dos notas, porque lo indecible, el sonido, soy consciente de que no es muy bueno. Y que las mezclas, no sé, sí, porque es un trabajo que hice, como dije, autoproduje yo y se nota ahí que si lo hubiese hecho Alejandra, bueno, sonaría diferente, ¿no? Generalmente con Ana le damos algunas referencias, ¿no?, de sonido, y después ya Ale tiene la libertad total para hacer el diseño sonoro. Sí. Y en el caso de El Gran Vuelo y estas dos piezas, ¿no?, El Deseo de la Civilización y Librarnos de ellas, la música la compuso Diego Mune, que es un músico argentino, pero que vive hace mucho tiempo en Austria. Entonces él trabaja con un grupo de músicos de distintos lugares del mundo. Entonces él fue adecuando algunas piezas que ya él tenía compuestas para El Gran Vuelo. Y es una música muy experimental que a mí me interesaba utilizar en archivo porque de alguna manera provoca una suerte de extrañamiento que te saca de la emoción en algunos momentos, ¿no? Entonces me gusta también que la música no subraye a las imágenes, o sea, que de alguna manera haga como una especie de contrapunto, ¿no? Para que no nos lleve siempre por lo mismo. Sí, eso es algo que sucede, bueno, lo veremos, sí, la semana que viene proyectaremos aquí Ainhoa, yo no soy esa, que es el segundo largometraje de Carolina. Justamente lo decía porque ese decalage entre las imágenes y la música está muy o el sonido está muy presente en Ainhoa en particular, si lo recuerdo bien. Sí, bueno, Diego también compuso la música para Ainhoa, esta vez con su compañera, que forman un dúo que se llama La Musa. Y también estaba esta idea, ¿no?, de no remarcar. Bueno, igual hay momentos de tristeza, que yo le decía a Diego, no me pongas un piano para que remarcar la tristeza, porque es típico, ¿no?, que ya estás viendo algo triste y te llevan por ahí. Igual sí que hay cierta música como nostálgica en ciertos momentos, pero sí que la música te saca constantemente. Sí, juega mucho con el distanciamiento de la historia que están... Es que si ya la historia es terrible, bueno, no sé si todos han visto a Ainhoa, y si ya con una música más triste ya... O sea, hubiera sido demasiado triste todo. Bueno, y de aquí podemos pasar, estoy saltando como, pero para que nos dé tiempo a tocarlo todo un poco. Bueno, estábamos en 2014, en 2018 sale Ainhoa y después ya de Ainhoa salen las dos piezas que hemos visto a continuación, que podríamos describir como las dos correspondencias, que son primero Un paseo por New York Harbor y luego Naturaleza muerta, ¿no? La correspondencia ya lo hemos presentado y ahora has hablado de ello, pero está muy presente en El Gran Vuelo con las cartas de Clara, luego en Ainhoa también de forma súper evidente, y luego en estas dos piezas que tienen una estructura muy similar, ¿no? Las cartas hablan de imágenes en movimiento, de fotografías que la interlocutora no ve, y es describiéndolas que se desvela el sentido oculto de estas imágenes, ¿no?, el fuera de campo de estas imágenes. O sea, siempre es este dispositivo también del decalage, del decalage que existe entre lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y cómo eso revela el fuera de campo que no veíamos de entrada. Sí, estas piezas las hice cuando estaba embarazada, entonces ahí estaba como leyendo mucho, me acuerdo, sobre Vietnam, y empecé a mirar imágenes de los años 60 del archivo ALMU, que es un archivo que hemos creado con varias personas y que tiene imágenes familiares, y me di cuenta que la mayoría de las imágenes de esos años solamente aparecían personas blancas. Entonces me interesó, y el 67 fue un año súper convulso en Estados Unidos, o sea, fue el año de la guerra de Vietnam, fue el año de un montón de disturbios que hubo, ¿no? Entonces, claro, esta idea, ¿no?, de que las imágenes familiares siempre
como dice Alan Berliner, son postales de momentos de felicidad, ¿no? Y no había nada como atrás. Entonces, leyendo un poema de Laston Hughes, que murió en ese año, dije, bueno, voy a crear esta especie de correspondencia, ¿no?, que hable de lo que no se ve en las imágenes y de estos momentos de felicidad, que es un tema, como digo, que me interesa mucho. Yo ahora miraba también mis imágenes de infancia y están hechas en plena dictadura, y mientras yo salgo con mis padres felices, en la esquina de mi casa literalmente había un centro de tortura que se llamaba La Venda Sexy y mataban gente. Entonces, claro, ¿no?, esta idea de que la imagen en realidad solo muestra estos momentos de felicidad. Y entonces, bueno, la carta es esta carta de la hija a su hermano, en la que un poco reflexiona sobre esto, ¿no?, y sobre también el hecho de que los padres no le hayan transmitido esas historias que estaban viviendo. Pero también es verdad, aparte de eso que dices de las imágenes de felicidad, de las grabaciones familiares, que es muy cierto, pero también creo que lo que ponen de manifiesto estas piezas es la ambivalencia de las imágenes. O sea, es la fragilidad de las imágenes y el poder de las imágenes, las dos al mismo tiempo, para significar en múltiples direcciones, ¿no? Y entender que el archivo siempre que tiene que tener una mirada que le dé vida y que le dé sentido, que de por sí no significa, no es verdad o es mentira, no es una prueba de nada. Y eso me parece como que se ve de forma muy clara en estas piezas. Sí, eso también es muy interesante, ¿no? La ambigüedad y la lectura y el resignificado que le podemos dar a una imagen, ¿no?, cuando la rescatamos, ¿no? Y lo mismo con Naturaleza Muerta, pero en Naturaleza Muerta, claro, me llega esta foto, ¿no?, de un familiar de estas mujeres que son guardianas de un campo de concentración, que salen los nombres atrás, y yo pensaba, claro, estas mujeres también tenían familia, ¿no? O sea, y ahí surge como toda esta reflexión, ¿no? O sea, estas mujeres serían mujeres que estaban totalmente adoctrinadas, o a lo mejor solamente cumplían su trabajo, o a lo mejor, no sé, o sea, ¿cómo podían estar ahí sonrientes, ¿no?, siendo las guardianas de un campo de concentración o de exterminio? Porque en realidad no sé bien de dónde es, o sea, en qué lugar es la foto, no me lo dijeron. Sí sé que son guardianas de nazis, ¿no?, de esa época. Entonces me interesaba también ese tema, y también todas estas fotografías, ¿no?, que hablan de temas relacionados también con la ideología, ¿no?, la idea del paisaje sublime, que está como muy presente en la ideología nazi. Un poema de Paul Celan que se llama Canción a una dama en la sombra, que es el título del tercer largo. También la ambigüedad, ¿no?, bueno, este hombre que está con un uniforme nazi, ¿quién es? Son temas que me interesan mucho. Y bueno, a mí me encanta ver fotos y pensar siempre en, cada vez que miro una imagen familiar me pongo a pensar, ¿no?, en qué será de esos niños, de esas niñas, o sea, cómo fue filmada, como que es una cosa que me engancha muchísimo. Estoy como muy enganchada a mirar imágenes. Y a veces, bueno. Ya que el montaje lo hiciste ya con José Nicolás. Sí, bueno, que está... Nico es mi compañero, y con él montamos esas dos piezas. También lo hicimos de esa manera. Yo hice como un pequeño esqueleto, y después él también me fue diciendo qué le parecía o no y todo, y bueno, y fue como un trabajo muy bonito que ¿Cómo es, Nico, que montar iniciamos con Carolina? en casa. Hola. Sí. Pues montar con Carolina es muy fácil. En realidad tienes que luchar por cada corte. Es una pelea constante, luego hay reconciliación por eso. Pero bueno, en realidad ha sido bastante orgánico la cosa, ¿no? Los dos cortos salieron en muy poco tiempo y nos encanta el archivo. O sea, tenemos la casa repleta de películas Super 8 y nada, muy fácil en realidad. Tiene muy claro todo el montaje y nada, en realidad el trabajo es más para pulir el corte y quizá ver algo que ella no ha visto, planteárselo, lucharlo y sí, lucharlo mucho, y si sale en el montaje, pues bien. Pero muy fácil, la verdad. Y me falta hablar de Herencia, que es el tercero. Sí, pero perdón. sí, no, solo mencionar, porque como está Tempe, bueno, que estas, Sí. las composiciones musicales las ha hecho él. Y bueno, luego hablamos la de Herencia también, más, sí. más detenidamente, pero sí, falta Herencia, ya, sí, digo ya porque empieza estaba a ser mirando tarde, ¿no? viendo la hora. Yo te quiero decir una cosa de Herencia antes de que hables, porque me ha parecido también increíble
vista después de Naturaleza Muerta, que es como una respuesta a Naturaleza Muerta. O sea, Herencia se está preguntando si en un momento dado, ahora no me acuerdo de la frase, pero dice, tenemos responsabilidad sobre lo que heredamos, y en realidad es la pregunta que se desprende de Naturaleza Muerta, ¿no? Y entonces Juan Mayorga dice algo como, tenemos el derecho de aceptar o de rechazar esta herencia. Y claro, ahí y en realidad, si lo piensas todavía, si vas un poco más lejos, es casi como, bueno, guarda una relación muy estrecha con toda tu filmografía. Incluso vemos imágenes de Ainhoa, imágenes de New York, Harbour, vemos, bueno, no sé, me parece que es como también, mi hijo que sale ahí en un... Imagínate. Bueno, Herencia fue un proyecto que surgió del CCCB, y tuve la suerte de que me tocara con Juan Mayorga, que es un dramaturgo, bueno, es una eminencia, ¿no? De hecho, porque la idea de ellos era que a una realizadora, a un realizador le asignaban un escritor, ¿no? Entonces era muy bonito el diálogo que se iba a hacer entre palabra e imagen. Y a mí me asignaron a Juan Mayorga, claro, y dije, wow, o sea, qué responsabilidad hacer una pieza con un texto de Juan Mayorga, el texto de Herencia es de él. Y la verdad que me asusté mucho, pero vi que habían elegido este dúo, ¿no? O sea, porque los dos de alguna manera tocamos el tema de la memoria. Y la palabra herencia, bien dices, tiene mucho que ver con lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, fue ir mirando, ¿no? Las imágenes y también tratar de hacer una especie de contraplano a las palabras de Juan Mayorga, sobre todo, bueno, relacionadas con esto, ¿no? Me gustaba mucho con estas dos ideas, ¿no? Porque el texto plantea es una conversación entre dos personas, una que en realidad dice que la voz que leo yo es realmente el pensamiento que me refleja, ¿no? Que de alguna manera tenemos que dejar algo en esta vida y que no podemos pasar sin más, ¿no? O sea, ya sean películas, creaciones, no sé, hacer algo, ¿no? La otra persona dice que en realidad es vanidad y que uno tiene que vivir la vida y ya, ¿no? Bueno, lo estoy resumiendo de una manera como muy... Entonces, claro, es un tema que a mí me apasiona mucho porque yo siempre digo que mi paso por este mundo no está por algo que a mí me gustaría dejar algo, no solamente un legado directo a un hijo o no, sino que dejar algo más, ¿no? Entonces fue como muy bonito trabajar con este texto, ¿no? Y sobre todo también utilizar imágenes de archivo, que son muchas de archivo huérfano, o sea, muchas de las imágenes no sé de quién son del archivo Almu, hay otras imágenes de Pachi, bueno, sale Tristán también, hay por ahí mi hijo que lo quisimos poner ahí con los otros niños, pero en general son imágenes, claro, que tú estás utilizando y no sabes de quiénes son, ¿no? Imágenes que también de alguna manera son una herencia y que tú estás sacando de un archivo y las estás resignificando. Entonces, quedaba muy bien con Juan, con las palabras de Juan, le mandé la pieza a Juan y le encantó, me mandó un mail súper bonito que le había encantado. Sí, y yo creo que también la cuestión de... O sea, creo que dialoga muy bien también con lo que decía al principio y que creo que vamos a hablar más el próximo viernes con Ainhoa, pero de esa afiliación simbólica entre mujeres. Hay una secuencia de montaje que a mí me encanta, que son las mujeres filmando y parece que se estén filmando las unas a las otras y estamos hablando de herencia, ¿no? Y hay ahí como un reconocimiento de lo que han hecho las mujeres, o sea, se están viendo entre ellas, se están reconociendo y están dejando algo. Y es algo que tú estás recogiendo desde el presente. Y me parece este momento como una metáfora que podría resumir de forma muy general, evidentemente, pero parte de tu cine. Me parece sí, muy totalmente. bonito. Yo quería que fueran mujeres filmando o sacando fotografías porque sale la mamá de Ainhoa. Me parece que se filmen entre ellas. Y salgo yo también al principio, sí, claro, esta idea, ¿no? También de genealogía que estaba presente en Ainhoa, ¿no? De reconocer, ¿no?, todo lo que han hecho las mujeres y no solamente reconocer, sino que tomarlo como ejemplo, ¿no? Como herencia. Sí. Y el trabajo con Tempe en estas piezas, bueno, ha sido como muy fluido. Yo le mandaba las piezas y Tempe me hacía propuestas y también las propuestas dependiendo de las imágenes. Por ejemplo, en el caso de Un paseo por New York Harbor sale, si fijan, tiene mucho que ver con jazz, bueno, sale al final una canción de Nina Simone, ¿no? Y en el caso de Herencia un clarinete, ¿no?, que le daba como un tono como más melancólico, sin caer como en algo como triste, ¿no?
Y es un trabajo así, como yo le paso la pieza y confío plenamente en él me da las propuestas y las vamos trabajando juntos después. Y es de Naturaleza Muerta y el poema de Celan que nace tu tercera película. Sí. Canción de una dama Canción en la nada sombra. más en la sombra, sí. Ese es el tercer proyecto. Es un proyecto que estoy trabajando hace años. Es la historia del hermano de Clara, que Clara es la protagonista del Gran Vuelo, y él fue asesinado en Mauthausen. Él en el año 39, como otros de miles de republicanos y republicanos, huyen de España. Él se queda en Francia, se exilia y ahí empieza una serie de correspondencias con su mujer hasta que Francia es invadida por los alemanes, ahí es tomado prisionero, llevado a un Stalag y después llevado a Mauthausen. La correspondencia se rompe en el Stalag. Entonces la película está contada a través de las cartas que él enviaba a su mujer, pero están contadas a través de la perspectiva de ella. Entonces las lee una voz femenina, porque el hijo de ambos, a quien yo conozco, que es Albert, perdón, me contaba que cuando era muy pequeñito él recordaba a su mamá leyéndole estas cartas a la luz de las velas. Entonces esto que él no sé, me comentó y me emociona. Me dio la idea como para contar la película no con una voz masculina, que es quien manda las cartas, sino con la voz de ella, que le lee las cartas a sus hijos. Entonces, por eso que es la voz de una actriz, que es Alicia González, que no sé si vino, pero iba a venir, pero bueno. Y también hay una narradora, que es Paddy Padilla, que lee textos de Margarit Duras, porque lamentablemente, por un tema histórico, no tenemos casi idea de lo que pasaba con estas mujeres, porque siempre la historia se ha contado desde ellos que se fueron, desde ellos que estuvieron exiliados o que murieron, y qué ha pasado con las mujeres aquí. Las cartas que ellas mandaban generalmente se perdieron en la guerra, porque rara vez volvían a casa con las cartas, entonces no hay como una historia escrita, ¿no? Entonces me basé en un texto de Margarit Duras que leí hace 3 años que me pareció bellísimo, que se llama El dolor, en el que Margarit Duras describe lo que es la espera de una mujer. Ella escribe este diario cuando su marido Robert Antelme estaba en un campo de concentración, creo que era Bergen-Belsen, y ella no sabía qué pasaba con él, si él estaba vivo, si él estaba muerto. Es la liberación en abril, ¿no? Y no hay noticias. Entonces, me gustó mucho este texto porque lo cuenta desde el cuerpo. Y eso es del cuerpo, y eso lo decía Virginia Woolf, ¿no? Como que todo este malestar corporal, como que no se plasma en la literatura. Y ella cuenta cómo le palpita el corazón, cómo vuelve el latido de las sienes, cómo no sabe si va a sonar el teléfono, imagina que él un día va a tocar la puerta y va a entrar, o que quizá la va a llamar, cómo va a escuchar la voz. Entonces, es súper bonito el texto, y de alguna manera este texto me da la voz para Soledad, que era la mujer de Armand, y cuenta como esta otra historia, ¿no? Y también la película, de algún modo, toma el mito de Penélope y lo resignifica, porque se nos ha contado este mito, ¿no?, de que Penélope esperaba a Ulises y que esta espera era pasiva, aunque el feminismo igual ha resignificado el mito, y también se dice ahora que Penélope era dueña de su sexualidad, pero en general está la idea, ¿no?, de esta mujer que espera, y en realidad las mujeres que se quedaron aquí esperando en España para nada esperaban pasivamente, fueron mujeres súper activas, muchas de las cuales tuvieron que trabajar, ser jefas de hogar, más encima eran mujeres que tenían el estigma de estar casadas o ser compañeras, hijas, hermanas de rojos, asesinados, exiliados, entonces lo pasaron súper mal y sin embargo tuvieron toda la fortaleza de sacar a sus familias adelante. Entonces por eso que la película también habla de este mito, y a través de la música también, la música la está componiendo Carles Mestre, que está aquí, ¿no?, y le está dando ciertas resonancias griegas, en colaboración con Tempe también, pero estamos buscando como un sonido, ¿no?, que incluso, bueno, hoy día me mandaste, Carlas, no lo escuché, ¿no?, un bazuki, era, ¿no?, buzuki, ¿no?, como para darle esta idea, ¿no?, también de idea de lo griego, ¿no?, porque claro, todo viene desde ahí, de la Grecia antigua, ¿no?, y esta idea de la Penélope esperando, ¿no?, es una idea que está presente en toda la película. Pues igual lo podemos... Bueno, no sé si hay preguntas por ahí, sí. Y luego seguimos con La dama en la sombra, pero con otro formato.
Hola, buenas tardes. Está muy bien ponerlo uno detrás de otro por cronologías, pero es que nos has lanzado una cantidad de conceptos, ideas y pensamientos que es duro asimilarlos todas de golpe. En fin, yo tengo una pregunta sobre la primera, Lo Indecible se llamaba, lo de Chile, ¿no? Habláis de una comisión que no he entendido el nombre y no sé qué es. O sea, es la comisión que recogía relatos de torturas de mujeres. Yo sí que he pensado que eran las cartas de la mujer que entrevistas. O sea que lo que tú decías que ella no quería que pareciera, a mí me lo ha parecido. De Marguerite Duras hay una película maravillosa que explica esos relatos de la espera de su pareja en la guerra. No me acuerdo del nombre, pero sé que es una película muy intensa y son precisamente sus escritos lo que se han basado para esa película. Gracias por tu trabajo. Bueno, gracias a... Le contesto y después hacemos la otra pregunta. Sí, gracias a ti por los comentarios. La Comisión Vale fue una comisión que surge en Chile cuando regresa la democracia y que la idea de esta comisión era recoger todos los testimonios de hombres y mujeres que habían sido afectados por la dictadura. Entonces se citó no sé, hay miles de personas, ¿no?, para que fuesen a dar su testimonio. Se hizo en Chile, pero también se hizo en distintos países. Por ejemplo, la gente que estaba exiliada en Suecia iba al consulado de Chile en Suecia y daba el testimonio, como le pasó a esta mujer que comentaba, Berta, ¿no?, que le dio un ataque al corazón, y así, porque la idea era que estos testimonios quedaran escritos, porque obviamente que en dictadura se silenció todo esto, incluso se dijo que no existía, que los detenidos desaparecidos se habían ido a Europa y que estaban ahí pasándolo súper bien. Entonces era como la idea de dejar el testimonio escrito. Esa es la Comisión Vale. Y la película, yo creo que es la película del dolor, no sé, la viste hace poco, ¿verdad? Ah, no es porque ahora se hizo hace... Sí, hace 2 años se hizo una película creo que se llama El Dolor, y está basada en los textos. Entonces la actriz que va recitando el texto, ¿no? Sí, debe ser esa, porque Marguerite Duras ha hecho películas también, porque Marguerite Duras también es directora, pero este tema o esta parte de su vida no la ha tocado. Entonces tiene que ser esa película, que es una ficción, ¿verdad? Sí, tiene una relación rara con un tipo, con un militar. Sí, es esa. Sí, es el dolor. Creo que había otra por ahí. Hola, Carolina. Buenas tardes. Disculpadme primero que todo, porque como soy sordo me he perdido toda la conversación, pero es un problema de mi minusvalía. Pero por eso quiero decir que los sordos a veces repetimos cosas que habéis hablado vosotros. Pero quería felicitarte por el trabajo serio, pero sobre todo pedirte permiso. Pedirte permiso porque me has abierto un espacio de un tema que yo tenía cerrado. Yo tengo unas cuantas películas hechas hace 60 años. Las tengo a punto de entregar al departamento, no sé cómo lo llamáis aquí, me las pidieron, por favor, tráelas. Pero no me atrevo porque no estoy de acuerdo con los temas. O sea, los temas que yo hice cuando tenía 16 años o 18, yo no tenía perspectiva crítica, ni social, ni nada, ¿no? Y las tengo ahí, digo, ¿para qué voy a hacer esas películas en digital? Bueno, las pondremos, pero no estoy contento con las temáticas, posiblemente, en argumento y todo. Pero ahora sí, con el de la herencia, me he dado cuenta de que puedo convertir el poema en el protagonista de una película. Puedo hablar de las películas que hice hace 60 años, comentándolas con un texto de ahora. Y esto me lo has abierto tú. Y te pido permiso para poder utilizar la idea. Pues... Y háblame cerca del micrófono, ya que me vas a mí ahora. No, que me parece maravilloso. Que creí que me ibas a decir que me ibas a pasar las películas y Nico ponía cara, porque si vieran la cantidad de películas que tengo en casa, bueno, y ahora Carlos me pasó las de su tío también y las voy a digitalizar, entonces ya hay mucho archivo. Sí, adelante, es muy bonito hacer este ejercicio de rememoración, resignificación, y obviamente que uno... A mí me pasa con algunos de mis cortos, a veces veo de monstruos y faldas y no me siento del todo cómoda, o lo mismo Lo Indecible, porque encuentro
que hay fallos de sonido, o a lo mejor la cámara ahora no la hubiese movido tanto y hubiese puesto un trípode, pero bueno, uno va aprendiendo, entonces a lo mejor a ti no te gustan las películas que hiciste, pero bueno, puedes ir comentando y hablando de eso también. Así que adelante. Estupendo. Y si, bueno, y si yo Gracias. te puedo ayudar, después... Bueno, pues igual lo dejamos aquí. Sí. Creo que nos vas a leer un... Bueno, explícate tú misma. Bueno, nada, quería darle las gracias. Ha sido una sesión muy bonita, muy íntima, y ahora voy a leer un texto de Margarit Duras. Decir que, bueno, hay gente aquí presente que tiene que ver con la película. Por ahí está Miquel Mas, que es coproductor, se me olvida que ahora soy productora también, coproductor de Canción Una Dama en la Sombra. Bueno, Maxi, que está por ahí en sonido. Carles Mestre, que es el compositor. Bueno, Tempe, que también va a componer algunos temas. Nico, que está siendo ayudante de montaje, mi hermana Romina, que también ayudó en las primeras grabaciones, las filmaciones que hicimos el año pasado, y no sé si Paddy no está. ¿Cómo? ¿Quién? ¡Ay, Ana, perdón! Me estaba olvidando de Ana Faf, sí, Ana, que es la montadora, sí, así que bueno, muy contenta de trabajar con todo este equipo en este tercer largo que esperamos tener acabado a finales de abril. Bueno, no sé si son muy... optimista, Miquel, siempre. Pues yo espero que lo podamos proyectar aquí en la Filmoteca. Sí, sería muy bonito. Sí, mientras, nada, muchísimas gracias, Carolina, por haber venido. No os vayáis porque todavía queda una parte, però com ja no voy a hablar más, muchas gracias. Sí. I convidar-vos a totes i a tots que vingueu divendres vinent a la projecció d'Ainoa Jo no soy esa, la segona pel·lícula llarga de la Carolina. Ella també vindrà a presentar-la i ens quedarem després xerrant una estona. Así que, bueno, os esperem y muchísimas gracias, Carolina, por gracias compartir tu trabajo. Abril. Habrá sucedido en abril. Margarita escribe en su diario. Solo nosotras esperamos aún, con una espera de todos los tiempos, la de las mujeres de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. La espera de los hombres volviendo de la guerra. Estamos en ese lado del mundo en que los muertos se amontonan en un osario inextricable. Esto sucede en Europa. Margarita seguirá escribiendo mientras espera a Robert, el marido que no vuelve. El dolor es tan grande, se asfixia, no tiene aire. El dolor necesita espacio. Ya lo dijo el poeta Homero. La guerra es cruel, aciaga, aterradora e insaciable. Somos la vanguardia de un combate sin nombre, sin armas, sin sangre vertida, sin gloria, la vanguardia de la espera. Detrás de nosotras está la civilización en cenizas y todo el pensamiento, el atesorado desde hace siglos. Abril. Frente a la chimenea, el teléfono está a mi lado. A la derecha, la puerta del salón y el pasillo. Al fondo del pasillo, la puerta de entrada. Él podría volver, directamente, llamar a la puerta de entrada. ¿Quién es? Soy yo. También podría llamar por teléfono, nada más llegar, desde un centro de tránsito. He vuelto. Estoy en el Hotel Lutetia, para las formalidades. No habría signos precursores. Él telefonearía. Son cosas posibles. Bien vuelven otros. Él no es un caso particular. No hay ningún motivo especial para que no vuelva. Es posible que vuelva. Entonces llamaría. ¿Quién es? Soy yo. Suena el teléfono. Oiga, oiga, ¿tiene noticias?
He de persuadirme de que el teléfono también sirve para esto. No colgar, contestar, no gritar que me dejen tranquila. No, no hay ninguna noticia. ¿Nada? ¿Ninguna indicación? Ninguna. ¿Sabe usted que Belsen ha sido liberada? Sí, ayer por la tarde, lo sé. Silencio. Voy a preguntarle una vez más. Si lo pregunto, ¿qué opina usted? Empiezo a estar inquieta. Silencio. No debe desanimarse, hay que resistir. Por desgracia no es usted la única. Conozco una madre de 4 hijos. Lo sé, perdone. Tengo que salir. Adiós. Cuelgo el teléfono. No me he movido de sitio. No hay que hacer demasiados movimientos, es energía perdida. Conservar todas las fuerzas para el suplicio. El latido de las sienes continúa. Tendría que lograr detener este latido de las sienes. Su muerte está en mí. Late en mis sienes. No hay error posible. Detener los latidos de las sienes, detener el corazón, tranquilizarlo. Nunca se tranquilizará por sí solo. Hay que ayudarlo. Detener la exorbitación de la razón que huye, que se va de la cabeza. Me pongo el abrigo, salgo. La portera está abajo. Buenos días, madame. Hoy no tenía un aspecto especial. La calle tampoco. Fuera, abril. El dolor es tan grande, se asfixia, no tiene aire. El dolor necesita espacio. Hay demasiada gente en las calles. Quisiera avanzar por una gran llanura, sola. Justo antes de morir, debió decir mi nombre. A todo lo largo de todas las carreteras de Alemania hay hombres y mujeres tendidos en posturas semejantes a la suya. Miles, decenas de miles, y él, a la vez contenido de los otros miles, y destacándose para mí sola de los otros miles, completamente distinto, solo. Todo lo que se puede saber cuando no se sabe nada, yo lo sé. Empezaron evacuándolos, luego en el último minuto los mataron. La guerra es una referencia general, las necesidades de la guerra también, la muerte también. Murió pronunciando mi nombre. ¿Qué otro nombre hubiera podido pronunciar? Voy a la cocina, pongo patatas a hervir, me quedo allí, apoyo la frente contra el borde de la mesa, cierro los ojos. La evidencia se abate sobre mí de manera fulminante, la información. Está muerto desde hace 15 días, desde hace 15 noches, desde hace 15 días, tirado en una cuneta, con las plantas de los pies al aire, sobre él la lluvia, el sol, el polvo de los ejércitos victoriosos. Sus manos están abiertas, cada una de sus manos, más entrañables que mi vida. Manos que yo conozco, que solo yo conozco de este modo. Grito. Pasos muy lentos en el salón. Siento alrededor de mis hombros 2 manos suaves, firmes, que retiran mi cabeza de la mesa. Es terrible, lo sé. No, no puedes saberlo. Yo ya no puedo nada. Conforta estar ceñida por otros brazos. Casi podría creerse que la cosa va mejor a veces. El piso cruje bajo mis pasos. Apago las lámparas, regreso a mi habitación. Lo hago lentamente, para ganar tiempo, no agitar las cosas en mi cabeza. Si no voy con cuidado no dormiré. Cuando no duermo nada, a la mañana siguiente todo va mucho peor. Me duermo a su lado todas las noches, en la cuneta oscura, junto a él muerto.
Debía de tener 20 años. Tenía un vientre inmenso que le sobresalía del cuerpo. Estaba allí por un fusilado, su marido. Había recibido un aviso para ir a recoger sus cosas. Había ido. Todavía tenía miedo. 22 horas de cola para ir a recoger sus cosas. Temblaba a pesar del calor. Hablaba sin poder pararse. Había querido recuperar sus cosas para volver a verlas. Sí, iba a parir dentro de 15 días el niño que no conocería a su padre. En la cola leía y releía su última carta a sus vecinas. Dile a nuestro hijo que ha sido valiente. La mujer hablaba, lloraba, no podía guardar nada en su interior. Pienso en ella porque ya no espera. Me pregunto si la reconocería por la calle. He olvidado su rostro. No veo de ella más que aquel vientre enorme que le sobresalía del cuerpo, aquella carta en la mano como si quiera darla. 20 años. Le habían ofrecido una silla plegable. Había intentado sentarse, pero se había levantado de nuevo. Solo de pie lograba soportarse. Estoy muy cansada, estoy sucia. También paso parte de mis noches en el centro. Es preciso que me decida a bañarme. Debe hacer 8 días que no me lavo. Tengo tanto frío en primavera, la idea de levantarme me hace tiritar. Tengo como una fiebre fija que se negara a dejarme. Esta noche pienso en mí. Nunca he encontrado una mujer más cobarde que yo. Recapitulo. De las mujeres que esperan como yo, no es ninguna tan cobarde. Conozco algunas muy valientes, extraordinarias. Mi cobardía es tal que ya nadie la califica. D me lo dice constantemente. Estás enferma, estás loca, mírate, estás hecha una birria. Yo no alcanzo a comprender lo que me quiere decir. Incluso ahora, al retranscribir estas cosas de mi juventud, no capto el sentido de estas frases. Ni por un segundo veo la necesidad de ser valiente. Susie es valiente debido a su niño. En mi caso, el niño que tuvimos con Robert murió al nacer. También él, a causa de la guerra. Los médicos se desplazaban poco de noche en ese tiempo y no había bastante gasolina. Así pues, estoy sola. ¿Por qué economizar fuerzas en mi caso? No se me ha propuesto lucha alguna. La que llevo a cabo, nadie puede conocerla. Yo lucho contra las imágenes de la cuneta oscura. Hay momentos en que la imagen es más fuerte. Entonces grito y salgo y ando por París. Un cura prisionero ha llevado al centro a un huérfano alemán. Lo llevaba de la mano, estaba orgulloso, lo enseñaba, explicaba cómo lo había encontrado. Decía que el pobre niño no tenía ninguna culpa. Las mujeres lo miraban con hostilidad. Él no acababa de regresar de ningún dolor, de ninguna espera. Se permitía ejercer el derecho a perdonar, a absolver, allí, inmediatamente sobre la marcha, sin conocer en absoluto el odio en el que estábamos inmersos, ese terrible y bueno consolador, como una fe en Dios. Entonces, ¿de qué hablaba? Nunca un cura me pareció tan incongruente. Las mujeres apartaban la vista, escupían en la sonrisa dilatada por la clemencia y la claridad, ignoraban al niño. Todo se dividía. Quedaba por un lado el frente de las mujeres compacto y reductible, y por el otro lado ese hombre solo que tenía razón en un lenguaje que las mujeres no comprendían.
1967, Negro, de Langston Hughes. Yo soy un negro, negro como la noche es negra, negro como lo profundo de mi África. He sido esclavo. César me ordenó mantener limpio su umbral. Lustré las botas de Washington. He sido obrero. De mis manos surgieron las pirámides. Yo hice la mezcla para el Woolworth Building. He sido cantante. Todo el camino de África a Georgia. Cargué con mis canciones tristes. Yo inventé el ragtime. He sido víctima. Los belgas me cortaron las manos en el Congo. Me siguen linchando en Mississippi. Yo soy un negro. Negro como la noche es negra. Negro como lo profundo de mi África. Pero yo también soy América.